Llegué a la boda de mi propio hijo, y cuando di mi nombre, el personal me miró confundido. No estaba en la lista. Busqué a David entre los invitados, y cuando le pregunté, puso los ojos en blanco y me dijo con desprecio: ¿De verdad pensabas que te invitarían? Sonreí con calma, le dije que lo entendía perfectamente y me fui. Pero justo en medio de la ceremonia, su teléfono empezó a sonar sin parar. Mi nombre es Evelyn. Tengo 71 años y ese día entendí que había criado a un monstruo. Durante décadas me dediqué por completo a ese niño. Lo adopté cuando tenía solo 3 años. Un pequeño niño abandonado que encontré llorando en un orfanato. Le di mi apellido, mi hogar, toda mi vida. Trabajé turnos dobles para enviarlo a las mejores escuelas. Renuncié a mi propio sueño para que él pudiera alcanzar el suyo. Cuando se graduó como ingeniero, lloré de felicidad pensando que todo había valido la pena. Pero nunca imaginé que este mismo hijo al que tanto amaba me echaría como a un perro en el día más importante de su vida. Rachel, su prometida, había sido la arquitecta de todo. Desde el momento en que apareció en nuestras vidas, comenzó a envenenar su mente contra mí. Tu madre es demasiado pegajosa, le decía. Una mujer de su edad debería tener su propia vida y no estar siempre encima de nosotros. David la escuchaba y asentía como un títere. Poco a poco, las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más frías, las excusas más elaboradas. La primera vez que Rachel me faltó al respeto, David no dijo nada. Estábamos cenando en mi casa cuando comentó que mi comida estaba demasiado salada y que no entendía cómo David había podido crecer comiendo esa porquería. Me quedé helada, esperando que mi hijo me defendiera, pero él siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Luego vinieron las humillaciones más sutiles. Evelyn, ¿no crees que esa blusa es un poco juvenil para ti? Rachel diría con una sonrisa falsa. O cuando llegaba a visitarlo sin avisar primero. Oh, Evelyn, hubiera preferido que llamaras antes. Estamos ocupados planeando nuestro futuro. Y David siempre asentía, siempre la apoyaba. Pero lo que más dolió fue cuando anunciaron su compromiso. Organizaron una cena familiar, y yo fui la última en enterarme. Llegué a la casa de David esperando una cena normal y encontré a Rachel presumir de un enorme anillo rodeada de sus padres y hermanos. ¡Sorpresa! Sorprendida, gritaron todos. Forcé una sonrisa y los felicité, pero por dentro algo se rompió. Mamá, me dijo David esa noche. Rachel y yo hemos estado hablando sobre la boda. Su tono era diferente, más frío, más distante. Queremos algo íntimo, solo la familia cercana. Asentí, pensando que me estaba incluyendo en esa categoría. Qué ingenua fui. Las semanas siguientes fueron una odisea. Rachel estaba a cargo de los preparativos. Y cada vez que le preguntaba algo sobre la ceremonia, me daba respuestas vagas. Estamos todavía decidiendo, decía ella. Te avisaremos. Pero nunca me avisaron de nada. 3 días antes de la boda, llamé a David para preguntar a qué hora debía llegar al lugar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mamá, dijo finalmente, Rachel y yo hemos decidido que la boda será solo para la familia inmediata. Sentí como si me hubieran apuñalado. Pero David, dije, con la voz temblorosa, soy tu madre. Lo sé, respondió él. Pero Rachel siente que tú no encajas en la imagen que queremos proyectar. Yo no encajaba en su imagen. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. La mujer que había sacrificado todo por él, que había trabajado hasta el agotamiento para darle una vida digna, que había renunciado al amor y a mis propios sueños. No encajaba en su imagen. Pero decidí ir de todos modos. Me puse mi mejor vestido, el que había comprado pensando en su boda. Me peiné y tomé un taxi hacia el lugar. Pensé que tal vez al verme allí, David reaccionaría, que recordaría todo lo que habíamos vivido juntos. Todas las noches que me quedé despierta cuando él estaba enfermo, todos los sacrificios que hice, cuán equivocada estaba. Cuando llegué al lugar y di mi nombre en la recepción, los empleados revisaron la lista 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo siento, señora, pero su nombre no está aquí. La recepcionista me lo dijo con una sonrisa incómoda. Debe haber un error, insistí. Soy la madre de David. Fue entonces cuando lo vi acercarse, elegante en su smoking, con esa sonrisa que conocía tan bien. Mamá, ¿qué haces aquí? Preguntó, pero su tono no era de sorpresa. Era de molestia. Hijo de David, vine a tu boda, dije. Mi nombre no está en la lista,
pero debe ser un error. Me miró con una frialdad que nunca había visto antes. No es un error, mamá. Te dije que era solo para la familia cercana. Pero soy tu familia, supliqué. Soy tu madre. David suspiró y puso los ojos en blanco. ¿De verdad pensabas que ibas a ser invitada después de todo lo que has hecho? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Todo lo que he hecho. David, TD to do. Exactamente, dijo con desprecio. Siempre dando, siempre sofocando, siempre entrometiéndote en mi vida. Rachel tiene razón. Nunca supiste tu lugar. Justo entonces, llegó Rachel, radiante en su vestido de novia. Y cuando me vio, su sonrisa se congeló. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó a David como si yo fuera invisible. Ella ya se va, respondió sin mirarme. ¿Verdad, mamá? Podría haber llorado. Podría haber suplicado. Podría haber hecho una escena. Pero en su lugar, sonreí. Una sonrisa tranquila y serena que los confundió a ambos. Entiendo perfectamente, les dije. Que tengan una hermosa boda. Y me fui. Pero mientras caminaba hacia la salida, saqué mi teléfono y marqué un número. Alan, dije cuando contestaron, creo que es hora de ejecutar el plan que discutimos. Alan había sido mi abogado durante más de 20 años, el único que conocía todos mis secretos. ¿Estás segura, Evelyn? Preguntó, con voz preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondí mientras me subía al taxi. David me acaba de mostrar que no valgo nada para él. Es hora de que aprenda lo que realmente va a perder. Mientras el taxi se alejaba del lugar, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes, pero no eran de David preguntando dónde estaba o disculpándose por lo que había pasado. Eran de Rachel, furiosa porque me había presentado en su boda. ¿Cómo te atreves a presentarte sin invitación? No tienes dignidad, decía uno de sus mensajes. David está molesto contigo. Espero que estés feliz de haber arruinado nuestro día especial. Arruinado su día especial. Esa mujer realmente creía que mi presencia de 5 minutos había arruinado algo. No tenía idea de lo que realmente significaba arruinar algo, pero lo iba a descubrir muy pronto. Llegué a casa, y por primera vez en meses, me sentí extrañamente tranquila. Durante años, había estado caminando sobre huevos, tratando de no molestar a David, de no incomodar a Rachel, intentando ser la suegra perfecta que no se entromete, pero que siempre está ahí cuando se la necesita. Pero esa noche, mientras me quitaba el vestido que había comprado para una boda a la que no fui invitada, tomé la decisión más importante de mi vida. Me estaba retirando, no del trabajo. Me estaba retirando de ser madre. David nunca supo la verdad sobre mi situación financiera. Cuando lo adopté, era una joven que trabajaba como secretaria y vivía en un pequeño apartamento. Creció viendo mis sacrificios, mis trabajos a tiempo parcial, mi constante lucha por llegar a fin de mes. Lo que nunca le dije fue que durante todos esos años, mi padre, que había inmigrado a Europa en los años 50, había estado invirtiendo sabiamente el dinero que ganaba con su negocio de importación. Cuando mi padre murió hace 10 años, me dejó una herencia considerable, propiedades en París, acciones en empresas prósperas, cuentas bancarias que David nunca imaginó que existían. Pero decidí seguir viviendo como siempre lo había hecho, trabajando, ahorrando, manteniendo la misma casa modesta. Quería que David me valorara por quien era, no por lo que tenía. Qué terrible error había cometido. Esa misma noche, mientras David y Rachel celebraban su boda, yo estaba en mi computadora transfiriendo dinero, haciendo llamadas, poniendo en marcha un plan que había estado considerando durante meses. Al día siguiente, cuando despertaron de su rápida luna de miel, su mundo ya había comenzado a cambiar. Al principio, fue sutil. David me llamó 3 días después de la boda, no para disculparse, sino para pedirme que cuidara su apartamento mientras él y Rachel estaban en Cancún. «Mamá, necesito que riegues las plantas y recojas el correo», dijo como si nada hubiera pasado. «Ah, y Rachel quiere que limpies un poco porque tendremos visitantes cuando volvamos». «No puedo», respondí simplemente. «¿Qué quieres decir con que no puedes?», preguntó, sorprendido. «Estoy ocupada», dije. «Encuentra a alguien más». Y colgué. 1 hora después, Rachel me estaba gritando por teléfono. «¿Qué te pasa, Evelyn? ¿Estás loca? Es lo menos que puedes hacer después de la escena que causaste en nuestra boda». «No causé una escena», respondí con calma. «Solo fui a felicitar a mi hijo».
Tu hijo no te quería allí, gritó. Entiéndelo. Eres una carga para él. Una carga. Después de todo lo que había hecho, después de todos los sacrificios, era una carga. Tienes razón, Rachel, le dije. Soy una carga. Por eso he decidido liberarlo de esta carga. Para siempre. ¿Qué quieres decir con eso? Me preguntó, cambiando de tono. Quiero decir que me estoy retirando. David ya no tiene madre. Colgué el teléfono y lo apagué. Era hora de empezar mi nueva vida. Al día siguiente, contraté una empresa de mudanzas y empaqué mis cosas más importantes. El resto lo doné a la caridad. Vendí mi modesta casa en el vecindario donde había criado a David y me mudé a un hotel de 5 estrellas en el centro. No porque no pudiera comprar otra casa, sino porque quería tiempo para decidir exactamente qué iba a hacer con el resto de mi vida. Ala me visitó en el hotel esa primera semana. Evelyn, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó, revisando los papeles que le había dado. Estoy segura desde el momento en que David me miró con desprecio en la puerta de ese lugar, respondí. Ese chico piensa que soy una pobre y patética anciana que depende de él. Es hora de que se entere de la verdad. Los papeles que Alan sostenía eran documentos de transferencia de propiedad, extractos bancarios y algo que David nunca había visto. La escritura de la casa donde vivía. La casa que él pensaba que había comprado con su hipoteca, en realidad la había comprado yo. Yo había pagado el anticipo. Yo había confirmado el préstamo. Había estado pagando las cuotas en silencio durante años para que él pudiera mantener su nivel de vida. Pero eso no era todo. La empresa donde David trabajaba como ingeniero también tenía un secreto. El dueño, el señor Thompson, había sido socio de mi padre en Europa. Cuando David se graduó, hablé con el señor Thompson para darle una oportunidad a mi hijo. No solo le consiguió el trabajo, sino que durante años estuve recibiendo informes sobre su desempeño. David era un empleado mediocre que había mantenido su trabajo más por mi influencia que por su talento. Rachel tampoco sabía con quién realmente se había casado. Su flamante esposo, el exitoso ingeniero del que tanto presumía, era en realidad el hijo adoptivo de una mujer que podía comprar y vender a toda su familia sin pestañear. Mientras ellos disfrutaban de su luna de miel, gastando el dinero del regalo de boda de la familia de Rachel, yo estaba en el spa del hotel, relajándome por primera vez en décadas. Habían pasado años desde que me había permitido este tipo de lujo. Siempre había estado tan ocupada trabajando para David, preocupándome por David, viviendo para David, que me había olvidado de vivir para mí misma. Fue durante un relajante masaje que tomé mi siguiente decisión. No solo iba a dejar de ser madre, sino que también iba a asegurarme de que David y Rachel entendieran exactamente lo que habían perdido. Cuando David y Rachel regresaron de su luna de miel, los problemas comenzaron. Primero, fue la compañía de servicios públicos que cortó la electricidad porque no se había pagado la factura. David me llamó furioso. Mamá, ¿por qué no pagaste la factura de la electricidad de mi casa? Porque no es mi casa, respondí tranquilamente. Y porque ya no soy tu mamá. ¿De qué estás hablando? Claro que eres mi mamá. No, dije, las madres son invitadas a las bodas de sus hijos. No fui invitada. Por lo tanto, no soy tu madre. David guardó silencio por un momento. Mama, no seas ridícula. Solo fue una boda. Exactamente, respondí. Solo una boda. La boda más importante de tu vida. Y decidiste que no tenía lugar allí. Ahora vive con las consecuencias de esa decisión. Pero siempre has pagado mis servicios, gritó. Es tu obligación. Mi obligación, repetí, sintiendo la ira subir por mi pecho. David, durante 28 años, cumplí obligaciones que no eran mías. Eso se acabó. Call Wymark el número del Sr. Thompson. Buenos días, señor Thompson, dije. Soy Evelyn. Creo que es hora de que hablemos sobre David. Oh, Evelyn. El Sr. Thompson suspiró. Supe que me llamarías pronto. Escuché lo que pasó en la boda. Ese chico no tiene idea de lo que has hecho por él todos estos años. Por eso es exactamente por lo que estoy llamando, dije. Quiero que sepa quién es realmente David como empleado sin mi influencia. El señor Thompson guardó silencio por un momento. Evelyn, si retiro mi protección, David va a tener serios problemas en esta empresa. Su trabajo es mediocre. Siempre llega tarde, y varios clientes se han quejado de su actitud. Entonces maneja la situación como debería manejarse, respondí. Ya no intervendré por él. Mientras tanto,
Rachel había comenzado a notar otros cambios. La tarjeta de crédito que usaba para sus compras había sido cancelada. Era una tarjeta que había sacado hace años, una que había estado pagando en silencio para que David pudiera mantener feliz a su novia y ahora esposa. Cuando Rachel intentó usarla en su boutique favorita, la vendedora le dijo que la tarjeta había sido reportada como cancelada por falta de pago. David. Rachel gritó esa noche. Tu madre canceló mi tarjeta de crédito. Llámala ahora mismo y dile que la reactive. David me llamó furioso. Mamá, ¿cómo puedes ser tan mezquina? Rachel necesita esa tarjeta. Rachel puede conseguir su propia tarjeta, le respondí. O puedes conseguirle una con tu crédito. Oh, espera. No tienes ningún crédito porque nunca has pagado nada por ti misma. Eres una anciana amargada, gritó. Por eso nadie te quiere. Sus palabras dolieron. Pero esta vez, no me quedé en silencio. David, dije con la voz firme. Durante 28 años, tragué mi orgullo para que pudieras tener todo lo que querías. Mi Himmel. Trabajé hasta el agotamiento. Renuncié a mi propia felicidad. Y cuando llegó el momento más importante de tu vida, me trataste como basura. Ahora vas a aprender lo que significa valerte por ti mismo. Colgué y apagué el teléfono. Era el momento del siguiente paso. Al día siguiente, visité a David en su trabajo. Llegué en un taxi de lujo vistiendo un traje elegante que había comprado esa mañana. Cuando entré a la oficina, todos me miraron. David salió de su cubículo, con el rostro sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo, le dije. ¿Podemos hablar en privado? Fuimos a la sala de conferencias y cerré la puerta. David, le dije, quiero que sepas algo. Durante todos estos años, el señor Thompson ha sido muy paciente contigo porque me respeta. Pero esa paciencia se ha agotado. ¿De qué estás hablando? Preguntó nerviosamente. Estoy hablando de que el señor Thompson sabe que llegas tarde, que tu trabajo es mediocre, que varios clientes se han quejado de ti. Lo único que te ha mantenido en este trabajo ha sido mi influencia. David se puso pálido. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono y marqué el número de Mr. Thompson. Mr. Thompson, ¿puede venir a la sala de conferencias, por favor? Mi hijo tiene algunas preguntas sobre su desempeño laboral. 5 minutos después, Mr. Thompson entró en la sala con una carpeta en las manos. Buenos días, David, dijo con voz seria. Tu madre me pidió que te mostrara esto. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Estos son los informes de tus supervisores de los últimos 3 años. Aquí dice, has llegado tarde 43 veces. Has entregado proyectos con errores significativos. Y 3 clientes importantes solicitaron específicamente que nunca trabajes en sus cuentas de nuevo. David miró los papeles, incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero nadie me dijo nada. Porque tu madre me pidió que tuviera paciencia contigo, continuó el señor Thompson. Ella ha estado pagando en silencio por tus errores, disculpándose con los clientes, incluso compensando financieramente a la empresa por las pérdidas que has causado. Eso es una mentira, susurró David. No es una mentira, dije. Durante años, he estado limpiando tus desastres porque pensé que algún día te convertirías en el hombre que quería que fueras. Pero me equivoqué. Ya eres el hombre que ibas a ser, uno que trata a su madre como basura. Al Sr. Thompson Sarah la carpeta. David, como un favor personal a tu madre, te doy 2 semanas para encontrar otro trabajo. Después de eso, tu empleo aquí queda terminado. Se levantó y se fue, dejándonos solos. David me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Rachel me va a matar si pierdo mi trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de echarme de tu boda, le respondí. Ahora vas a aprender lo que significa perder lo que más amas. Me levanté para irme, pero David me agarró del brazo. Espera, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. No, dije, apartando mi brazo. Mi hijo habría defendido a su madre cuando su esposa la insultó. Mi hijo me habría invitado a su boda. Mi hijo me habría tratado con respeto. No eres mi hijo, David. Eres un extraño viviendo en una casa que pagué con un trabajo que conseguí para él, casado con una mujer que lo desprecia tanto como él me desprecia a mí. Salí de la oficina y, por primera vez en años, me sentí completamente libre. Esa noche, David llegó a casa completamente destrozado. Rachel lo estaba esperando con una copa de vino, lista para escuchar sobre su día. Pero cuando vio su cara, supo que algo estaba mal.
¿Qué te pasa? Preguntó. Pareces un fantasma. ¿Peor? David respondió, desplomándose en el sofá. Vi a mi madre convertirse en mi peor pesadilla. Le contó todo lo que había pasado en la oficina, los informes de desempeño, la amenaza de ser despedido, la revelación de que había estado pagando por sus errores durante años. Rachel escuchó con creciente horror. ¿Me estás diciendo que tu madre ha estado controlando tu trabajo todo este tiempo? No era control, murmuró David. Era protección. Fue manipulación. Rachel gritó. Esa mujer es una psicópata. Primero arruina nuestra boda y ahora quiere arruinar tu carrera. Pero, por primera vez, David no estaba tan seguro de que su madre fuera la villana de la historia. Toda su vida, Evelyn había estado allí, resolviendo sus problemas, pagando sus cuentas, abriendo puertas que él pensaba haber abierto solo, y él la había echado de su boda como si fuera una intrusa. Rachel dijo lentamente, tal vez deberíamos disculparnos con ella. ¿Disculparnos? Rachel se puso de pie de un salto. David, esa mujer te está chantajeando. Te está manipulando para que te sientas culpable. No es chantaje, respondió David. Son consecuencias. Le dije que no encajaba en nuestra imagen, y ahora ella está demostrando que somos nosotros los que no encajamos en la suya. Rachel no podía creer lo que estaba escuchando. No puedo creer que la estés defendiendo después de lo que te hizo hoy. Lo que me hizo. David la miró con ojos cansados. Rachel, lo que hizo fue abrirme los ojos. Durante años, he estado viviendo una mentira, creyendo que tenía éxito por mis propios méritos, cuando en realidad tuve éxito gracias a su sacrificio. Esa conversación fue el principio del fin para muchas cosas. Rachel no podía aceptar que su exitoso esposo fuera en realidad un hombre mediocre, sostenido por su suegra. Había presumido durante meses sobre el trabajo de David, sus habilidades, su brillante futuro. ¿Qué les iba a decir a sus amigas ahora que se había casado con un fracasado? Mientras tanto, yo estaba en mi suite del hotel, comiendo servicio a la habitación y viendo las noticias. Mi teléfono había estado sonando toda la tarde, pero lo mantuve en silencio. Sabía que eran David y Rachel. Probablemente desesperados, probablemente furiosos, probablemente suplicando. Pero había aprendido algo importante. Cuando alguien te muestra quién es realmente, tienes que creerle. A la mañana siguiente, Alan vino a visitarme con más papeles. Evelyn, dijo, tengo las transferencias listas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? En mis manos, sostenía los documentos para transferir la propiedad de la casa de David a mi nombre, para cancelar todos los pagos automáticos que había estado haciendo por él, y para retirar mi nombre como cofirmante de todos sus préstamos. Completamente seguro, respondí. Ese chico quiere independencia. Bueno, va a conseguir la independencia total. Firmé todos los papeles y Alan se fue a procesar las transferencias. En 24 horas, David iba a descubrir que la casa en la que vivía ya no era suya, que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y que tenía que empezar a pagar un alquiler que no podía permitirse con el trabajo que estaba a punto de perder. Pero yo tenía un plan más grande. No era suficiente que David aprendiera su lección. También quería que Rachel entendiera con quién se había metido. Esa mujer había pasado meses insultándome, mirándome por encima del hombro, tratándome como si fuera una anciana molesta e inútil. Era hora de que supiera cuál era mi verdadero valor. Esa tarde, me vestí con mi mejor traje y tomé un taxi hacia la boutique donde Rachel trabajaba como vendedora. Era una tienda cara en el centro comercial más exclusivo de la ciudad, el tipo de lugar donde ella se sentía importante porque atendía a mujeres ricas. Lo que Rachel no sabía era que yo era más rica que la mayoría de sus clientas. Entré a la tienda como cualquier otro cliente y comencé a mirar la ropa. Rachel estaba ayudando a otra mujer, pero cuando me vio, su rostro cambió por completo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz hostil. Vine a comprar ropa, respondí con calma. ¿No es tu trabajo ayudar a los clientes? El otro cliente nos miró confundido por el tono agresivo de Rachel. ¿Conoces a esta mujer?, preguntó. Es mi suegra, respondió Rachel con desprecio. Una que no sabe cuál es su lugar. Ah, dije, sonriendo. Entonces sí sé cuál es mi lugar. Mi lugar es el de una mujer con dinero que quiere gastarlo. ¿Vas a ayudarme, o necesito hablar con tu gerente? Rachel se sonrojó de rabia, pero no podía hacer una escena frente a otros clientes. ¿Qué quieres?, preguntó entre dientes.
Quiero ver ese vestido en la vitrina, dije, señalando el más caro de la tienda. El de 6,000 pesos. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. $6,000. ¿Estás sordo? Sí, 6,000 pesos. ¿Crees que no puedo permitírmelo? Rachel fue a buscar el vestido, murmurando insultos entre dientes. Cuando regresó, me lo mostró con una mirada molesta. Aquí está, dijo ella. Pero dudo que puedas pagarlo. Saqué mi tarjeta de crédito Platinum y se la entregué. Ponlo en la cuenta, dije. Y mientras procesas ese pago, quiero que sepas algo. Rachel tomó la tarjeta y se dirigió a la caja. Cuando deslizó la tarjeta, el sistema no solo aprobó la compra, sino que mostró un límite de crédito que le dejó la boca abierta. ¿Cómo? Ella empezó a decir, ¿cómo puede una pobre anciana como yo tener una tarjeta como esta? Yo termine su phrase. Muy fácilmente, Rachel. Resulta que no soy pobre. Nunca lo fui. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla de mi aplicación bancaria. Rachel miró los números y se puso pálida. Esto no puede ser real, susurró. ¿Ves ese número? Pregunté, señalando mi saldo bancario. Esa es solo una de mis cuentas. Tengo propiedades en París y poseo acciones y varias empresas y más dinero del que jamás ganarás en toda tu vida trabajando en esta tienda. Rachel me devolvió mi tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque quería que David me valorara por quien soy, no por lo que tengo. Respondí, pero ustedes dos me mostraron que para ustedes no valgo nada. Entonces, decidí mostrarles lo que realmente van a perder. Tomé mi bolso con el vestido y me dirigí hacia la salida. Pero antes de irme, me volví hacia Rachel. Ah, y una cosa más. David va a perder su trabajo la próxima semana, y la casa en la que vives ya no es tuya. Así que espero que tengas ahorros porque los vas a necesitar. Salí de la tienda, dejando a Rachel paralizada detrás del mostrador. Esa noche, Rachel llegó a casa temblando de rabia y confusión. David estaba en la sala bebiendo una cerveza y viendo la televisión, tratando de olvidar el horrible día que había tenido en el trabajo. David, gritó Rachel desde la puerta. Tu madre estuvo en mi trabajo hoy. David apagó la televisión y la miró. ¿Qué? ¿Por qué? Para humillarme, respondió Rachel, arrojando su bolso al suelo. Compró un vestido de 6,000 pesos solo para demostrarme que tiene dinero. David frunció el ceño. $6,000, Rachel. Mi mamá es una secretaria jubilada. No tiene 6,000 pesos para gastar en un vestido. Eso pensábamos, gritó Rachel. Pero me mostró su cuenta bancaria, David. Tiene millones. ¿Millones? David se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró. Conozco la situación financiera de mi madre. Siempre ha sido de clase media. Te mintió. Rachel comenzó a caminar de un lado a otro. Durante años, te hizo creer que era pobre solo para manipularte. Es una sociópata. Pero David estaba recordando cosas que nunca había cuestionado antes. Su madre siempre había tenido el dinero exacto para sus emergencias. Cuando tuvo apendicitis en la universidad, ella apareció con el dinero para la operación privada. Cuando quiso comprar su coche, ella tenía el dinero para el pago inicial. Cuando necesitó un traje para su graduación, ella se lo compró sin ningún problema. Rachel, dijo lentamente. No creo que mi mamá nos haya mentido alguna vez sobre su dinero. Simplemente nunca preguntamos. ¿Qué quieres decir con que nunca preguntamos? Rachel lo miró como si estuviera loco. David, viviste con esa mujer toda tu vida. Exactamente, respondió David. Viví con ella toda mi vida, y nunca estuve realmente interesado en conocerla. Nunca pregunté sobre su familia, sobre su pasado, sobre sus finanzas. Solo asumí que existía para servirme. Esa revelación los golpeó a ambos como un cubo de agua fría. Rachel se dio cuenta de que se había casado con un hombre que ni siquiera conocía a su propia madre, y David se dio cuenta de que había despreciado a una mujer que había guardado secretos importantes durante décadas. Al día siguiente, David decidió ir a buscar a su madre al hotel. Cuando llegó a la recepción y preguntó por Evelyn, el conserje lo miró de arriba a abajo con desprecio. ¿Eres familiar de la huésped? Preguntó. Soy su hijo, respondió David. Ah, dijo el conserje con una sonrisa fría. El hijo que no le invitó a su boda. La señora nos dijo. David se sonrojó de vergüenza.
¿Puedo hablar con ella, por favor? La invitada dejó instrucciones específicas de que no quiere recibir visitas de su familia, le informó el conserje. Pero puedo entregar un mensaje si lo desea. David escribió una nota rápida disculpándose y suplicando por una oportunidad para hablar. El conserje la tomó y desapareció en el ascensor. 5 minutos después, regresó con la misma nota. La señora dice que ya tuviste tu oportunidad para hablar con ella y la desperdiciaste en la puerta del lugar de la boda. No habrá una segunda oportunidad. David salió del hotel sintiéndose más perdido que nunca. Mientras tanto, yo estaba en mi suite hablando por teléfono con el señor Thompson. ¿Cómo ha estado David en el trabajo? Pregunté. Evelyn, suspiró el señor Thompson. El chico está hecho un desastre. Llega tarde. Commit errors constantment. Y ayer, un cliente se quejó porque David se puso a llorar durante una presentación. ¿Llorando? Pregunté, sorprendida. Sí, el señor. Thompson confirmó. Le preguntaron algo sobre los costos del proyecto, y él simplemente empezó a llorar, diciendo que ya no sabía nada, que toda su vida había sido una mentira. Por un momento, sentí un pequeño dolor en el pecho. A pesar de todo, David seguía siendo el niño que había criado, el que lloraba cuando se lastimaba y corría a mis brazos. Pero luego recordé su rostro, lleno de desprecio cuando me echó de su boda. Y el dolor se convirtió en determinación. Señor Thompson, le dije, mantenga su decisión. David necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa misma semana, David y Rachel recibieron el aviso legal sobre la casa. Un abogado llegó a su puerta con documentos que probaban que la propiedad había sido completamente transferida a mi nombre y que tenían 30 días para desocupar o comenzar a pagar un alquiler mensual de 3,000 pesos. Rachel leyó los documentos y se puso histérica. Esto es imposible. La casa es nuestra. Tenemos la escritura. Apparently no. David le dijo con voz apagada. Aparentemente, mi madre ha estado pagando por esta casa durante años y yo nunca lo supe. Rachel empezó a gritarle que era un inútil, que cómo podía no saber que su propia madre era la dueña de su casa, que se había casado con un fracasado. Sus gritos se volvieron tan intensos que los vecinos llamaron a la policía por una alteración del orden público. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Rachel rompiendo platos y muebles mientras David estaba acurrucado en una esquina llorando. Señora, le dijo uno de los oficiales a Rachel, necesita calmarse o vamos a tener que arrestarla por alterar el orden público. No pueden arrestarme, gritó Rachel. Esta es mi casa. Según estos documentos, dijo el oficial, revisando los papeles legales, esta casa pertenece a una mujer llamada Evelyn. ¿Eres Evelyn? Es mi suegra. Entonces esta no es tu casa, concluyó el oficial. Sugiero que resuelvan este asunto de manera civilizada o nos veremos obligados a intervenir. Después de que se fue la policía, David y Rachel se sentaron entre los platos rotos y los muebles volcados. ¿Qué vamos a hacer? Rachel susurró. No lo sé, respondió David. No tengo trabajo. No tengo casa. No tengo ahorros. Porque siempre pensé que mi madre estaría ahí para rescatarme. Odio a esa mujer, gritó Rachel. La odio. Ella arruinó nuestras vidas. No, dijo David, con la voz quebrada. Arruinamos nuestras vidas cuando decidimos que ella no merecía respeto. Fue la primera vez que David admitió que se habían equivocado. Pero Rachel no estaba lista para aceptar la responsabilidad. En su mente, yo era el villano que había destruido su matrimonio perfecto. Lo que ella no sabía era que su matrimonio nunca había sido perfecto. Había sido una ilusión construida sobre mis sacrificios silenciosos. Esa noche, Rachel tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no podía recuperar a la madre de David, entonces haría que su madre pagara públicamente por lo que les había hecho. Abrió su cuenta de redes sociales y comenzó a escribir una publicación que se volvería viral por todas las razones equivocadas. Rachel escribió una publicación llena de mentiras y manipulación. Mi suegra psicópata nos echó de nuestra casa después de arruinar nuestra boda. La publicación comenzó. Durante años, fingió ser pobre para manipular a mi esposo, pero en secreto es millonaria. Ahora que estamos casados, decidió destruir nuestras vidas por celos. Mi esposo perdió su trabajo por ella y ahora no tenemos dónde vivir. Esta mujer enferma no puede aceptar que su hijo ya no la necesite. La publicación iba acompañada de fotos de Rachel llorando y de su casa destrozada después del berrinche que había tenido. En cuestión de horas, la publicación tuvo miles de compartidos y comentarios.
La gente estaba indignada por la malvada suegra que había abandonado a su hijo después de su boda. Rachel se había presentado como la víctima perfecta, una hermosa joven novia destruida por una mujer mayor celosa y vengativa. Los comentarios estaban llenos de insultos hacia mí y palabras de apoyo para Rachel. «¡Qué horrible suegra!», escribió una persona. «Debería sentirse avergonzada por tratar así a su propio hijo», comentó otro. Rachel leyó cada comentario con satisfacción, sintiéndose justificada por el apoyo de extraños en Internet. Había conseguido exactamente lo que quería, hacer de mí el villano público de su historia. Pero Rachel cometió un error fatal. En su sed de venganza, había etiquetado mi nombre completo en la publicación, pensando que me avergonzaría ver todos los insultos dirigidos hacia mí. Lo que ella no sabía era que al etiquetar mi nombre, había hecho que varias personas que realmente me conocían vieran la publicación. La primera persona en contactarme fue Sara, mi antigua compañera de trabajo. «Evelyn», me escribió en un mensaje privado. «¿Has visto lo que tu nuera está diciendo en las redes sociales? Está mintiendo completamente sobre ti». Abrí las redes sociales por primera vez en semanas y leí la publicación de Rachel. Cada palabra era una distorsión de la realidad. Cada acusación era una inversión de los hechos. Me senté allí en mi suite de hotel leyendo los cientos de comentarios de personas insultándome sin conocer la verdad. Suegra tóxica, mujer amargada, psicópata, abusiva. Cada palabra era como una bofetada en la cara. Pero, extrañamente, no dolieron tanto como pensé que lo harían. Después de todo lo que había vivido con David y Rachel, los insultos de los extraños parecían insignificantes. Pero lo que realmente me molestaba era que Rachel había conseguido exactamente lo que quería para convertirme en el monstruo de su historia. Ella había tomado mi dolor, mi decepción, mi decisión de protegerme y lo había retorcido en una narrativa donde ella era la víctima inocente y yo el cruel villano. Fue entonces cuando decidí que era hora de contar mi propia versión de la historia. Esa noche, abrí mi propia cuenta de redes sociales y comencé a escribir. No una publicación llena de rabia o venganza, sino una narración tranquila y honesta de lo que realmente sucedió. Mi nombre es Evelyn y soy la suegra psicópata de la que todos hablan. Commence. Quiero contarte la verdad sobre lo que realmente sucedió. Escribí sobre adoptar a David, sobre los años de sacrificio, sobre cómo trabajé en múltiples empleos para darle la mejor educación. Expliqué cómo había estado pagando silenciosamente sus gastos durante años, desde su casa hasta sus tarjetas de crédito, desde su trabajo hasta sus emergencias médicas. Describí las constantes humillaciones de Rachel, el creciente desprecio de David y, finalmente, la exclusión de su boda. No los eché de la casa, escribí. Les estoy cobrando alquiler por una casa que compré y pagué. No hice que David perdiera su trabajo. Simplemente dejé de encubrir su bajo rendimiento. No fingí ser pobre para manipularlos. Mantuve mi vida privada en privado porque quería ser valorada por quien soy, no por lo que tengo. Pero la parte más poderosa de mi publicación fue cuando compartí las grabaciones. Durante los últimos meses, había comenzado a grabar mis conversaciones con Rachel y David. No por malicia, sino por protección. Cuando alguien te miente constantemente sobre lo que dijiste o hiciste, las grabaciones se convierten en tu única defensa. Había grabado a Rachel insultándome. Había grabado a David diciéndome que no encajaba en la imagen. Había grabado la llamada telefónica donde Rachel me gritaba que era una carga. Subí clips de esas grabaciones junto con mi publicación. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a cambiar. «Dios mío, esa nuera es horrible», escribió alguien. «¿Cómo puede un hijo tratar así a su madre?», comentó otro. «Esta señora es una santa por aguantar tanto», dijo un tercero. Pero no había terminado. Durante los días siguientes, publiqué más pruebas, fotos de los recibos de todo lo que había pagado por David a lo largo de los años, copias de los extractos bancarios que mostraban las constantes transferencias de dinero, documentos que probaban que yo había sido quien confirmó todos sus préstamos, capturas de pantalla de mensajes donde Rachel me insultaba y me trataba con desprecio. Con cada publicación, la narrativa cambiaba más. La gente comenzó a compartir mis publicaciones con comentarios como: «Esto es lo que pasa cuando no valoras a tu madre». Y qué lección tan importante sobre las consecuencias de nuestras acciones. Pero la publicación que realmente lo cambió todo fue cuando conté la historia completa de la adopción de David. Hace 28 años, escribí, adopté a un niño de 3 años que había sido abandonado por su madre biológica.
Era un niño triste y asustado que necesitaba amor. Le di ese amor incondicionalmente durante décadas. Pero el amor incondicional no significa que uno deba permitir ser tratado sin respeto. A veces, la lección más importante que puedes enseñarle a alguien es que las acciones tienen consecuencias. Esa publicación se volvió viral por sí sola. Miles de personas lo compartieron, comentaron y guardaron. Madres de todo el mundo se identificaron con mi historia. Los hijos adultos comenzaron a reflexionar sobre cómo trataban a sus propias madres. La conversación había cambiado por completo. Rachel vio cómo su narrativa se desmoronaba en tiempo real. Los comentarios en su publicación original ahora estaban llenos de personas criticándola por mentir y manipular la historia. ¿Cómo pudiste mentir así sobre una mujer que lo sacrificó todo por ti?, escribieron. Deberías sentir vergüenza, dijeron otros. Desesperada, Rachel comenzó una transmisión en vivo para defenderse de mis ataques. Pero fue el peor error que pudo haber cometido. Rachel comenzó su transmisión en vivo con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa. Hola a todos, dijo. Sé que muchos de ustedes han visto las publicaciones de mi suegra, y quiero aclarar las cosas. Esa mujer está mintiendo sobre todo. Al principio apenas había 50 personas viendo, pero el número comenzó a crecer rápidamente a medida que la gente compartía el enlace. Evelyn no es la víctima que dice ser, continuó Rachel. Es una mujer manipuladora y controladora que arruinó nuestro matrimonio porque no puede aceptar que David ya no la necesita. Los comentarios en vivo comenzaron a llegar, pero no eran lo que Rachel esperaba. ¿Dónde está la prueba de lo que estás diciendo? Alguien escribió. Las grabaciones de Evelyn suenan bastante claras, comentó otro. ¿Por qué no muestras pruebas como ella lo hizo? Rachel se puso nerviosa al ver que los comentarios no la apoyaban. Ella manipuló esas grabaciones, gritó Rachel. Las editó para hacerme quedar mal. Pero mientras decía esto, yo estaba viendo su transmisión desde mi suite de hotel y decidí que era hora de hacer una aparición. Empecé mi propia transmisión en vivo y escribí en los comentarios de Rachel, hola, Rachel. Soy Evelyn. ¿Te importa si me uno a la conversación? Los comentarios explotaron. Ella está aquí. Esto va a ser bueno. Finalmente vamos a escuchar ambos lados. Rachel se puso pálida cuando vio mi comentario. No, dijo, con la voz temblorosa. No le voy a dar una plataforma para seguir mintiendo sobre mí, pero los comentarios ahora exigían que me dejara hablar. Cobarde, escribieron. Si estás diciendo la verdad, no deberías tener miedo. Déjala hablar. Está bien, finalmente dijo Rachel. Que se una. Así, todos podrán ver qué tipo de persona es realmente. Acepté su invitación y aparecí en pantalla junto a ella. El contraste era obvio. Estaba tranquila, bien vestida con un traje elegante, mientras que Rachel lucía desaliñada y desesperada en una casa desordenada. Hola, Rachel, dije con voz calmada. Gracias por permitirme aclarar las cosas. Adelante, respondió con hostilidad. Miente todo lo que quieras. La gente ya conoce la verdad sobre ti. La verdad, dije, es que me has estado insultando durante meses, y tengo las grabaciones para probarlo. ¿Te gustaría que las reprodujera aquí en vivo para que todos las escuchen? Rachel se sonrojó. Esas grabaciones son ilegales. No, respondí con calma. En este país, es legal grabar conversaciones cuando eres parte de ellas, especialmente cuando sientes que estás siendo acosado o amenazado. Los comentarios estaban llenos de gente pidiéndome que reprodujera las grabaciones. Reprodúcelos. Queremos escuchar que la verdad salga a la luz. Reproduje el audio donde Rachel me gritaba que era una carga, donde me decía que no tenía dignidad, donde me insultaba por presentarme en su boda. El audio era claro y devastador. La voz de Rachel se llenó de odio y desprecio, diciendo cosas que ninguna nuera debería decirle jamás a la madre de su esposo. Cuando terminó la grabación, Rachel estaba llorando. Eso está fuera de contexto, susurró. ¿Fuera de contexto?, pregunté. ¿En qué contexto está bien decirle a una mujer de 71 años que es una carga y no tiene dignidad? Nos provocaste, gritó Rachel. Siempre te metías en nuestro matrimonio. Rachel, dije, manteniendo la calma. ¿Puedes darme un ejemplo específico de cómo me entrometí en tu matrimonio? Rachel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de que no podía dar un ejemplo porque no existía ninguno. Las únicas veces que interactué contigo, continué, fue cuando David me pedía ayuda con algo o cuando me invitabas a cenar. Nunca llegué sin ser invitado.
Nunca di consejos no solicitados. Nunca critiqué tu relación. Mi único error fue existir. Los comentarios ahora estaban completamente de mi lado. Rachel queda expuesta como una mentirosa, escribió alguien. Esta señora tiene tanta dignidad, comentó otro. ¿Cómo pudieron tratar así a su madre? El número de espectadores había superado las 10.000 personas. Pero nos chantajeaste, dijo Rachel desesperadamente. Nos quitaste la casa y el trabajo de David para obligarnos a disculparnos. Rachel, respondí. No te quite nada. Simplemente dejé de pagarte. La casa fue mía desde el principio. El trabajo de David fue asegurado por mi influencia. Las tarjetas de crédito las pagué yo. Nunca tuviste nada tuyo. Saqué los documentos y se los mostré a la cámara. Este es el título original de la casa, dije. Como puedes ver, siempre estuvo a mi nombre. Estos son los extractos bancarios que muestran que he estado pagando la hipoteca durante 5 años. Estos son los recibos de todas las tarjetas de crédito que he pagado por David. Rachel no tenía más argumentos. Pero éramos familia, dijo, con la voz quebrada. Familia, repetí. Las familias se invitan a las bodas, Rachel. Las familias se tratan con respeto. Ustedes dos me mostraron eso a mí. No era familia. Era un empleado libre. David, dije, dirigiéndome a la cámara, porque sabía que él estaría mirando. Durante 28 años, fui tu madre. Te cambié los pañales cuando eras un bebé. Te llevé al médico cuando estabas enfermo. Trabajé horas extras para pagar tu universidad. Te defendí cuando te metiste en problemas. Pero cuando llegó el momento de defenderme, elegiste humillarme. Esa elección tiene consecuencias. Rachel intentó interrumpir, pero la interrumpí. No he terminado, dije. Rachel, elegiste verme como una amenaza en lugar de una aliada. Elegiste insultarme en lugar de respetarme. Elegiste mentir sobre mí en las redes sociales en lugar de asumir la responsabilidad por tus acciones. Ahora, vas a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Los comentarios estaban llenos de apoyo hacia mí. ¡Qué mujer tan fuerte! Rachel debería sentirse avergonzada. Justicia poética. Y el número de espectadores había alcanzado los 15.000 y seguía subiendo. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Le pregunté a Rachel. Es que realmente quería amarte. Cuando David me dijo que tenía novia, me emocioné. Pensé que finalmente iba a tener una hija. Prepare Cena's a special party. Te compré regalos. Intenté incluirte en todas nuestras tradiciones familiares. Pero decidiste verme como tu enemiga desde el primer día. Rachel estaba sollozando abiertamente ahora. No, no lo sabía. Por supuesto que lo sabías, le respondí. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, y ahora todos los demás también lo saben. Terminé la transmisión, dejando a Rachel llorando sola en la pantalla. En minutos, clips de nuestra conversación estaban circulando por todas las redes sociales. La había destruido públicamente, no con mentiras o manipulaciones, sino simplemente diciendo la verdad. La transmisión en vivo se volvió viral en cuestión de horas. Los clips más impactantes se compartieron millones de veces con títulos como «La suegra destruye a la nuera mentirosa con hechos» y «La venganza más elegante de la historia». Rachel fue completamente expuesta como manipuladora y mentirosa. Mientras yo había surgido como una mujer digna que simplemente se había defendido con la verdad, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Rachel y David. La boutique donde trabajaba Rachel la despidió al día siguiente. No podemos tener empleados que generen este tipo de controversia. Su gerente explicó, nuestra clientela son mujeres elegantes que ahora te ven como una persona confrontativa. Rachel intentó explicar que todo era un malentendido, pero ya era demasiado tarde. El video de ella insultándome había sido visto por millones, incluyendo a los clientes adinerados de la tienda. David, por su parte, llegó al trabajo y encontró una carta de despido en su escritorio. Señor Thompson le había dado 2 semanas de gracia. Pero después de la exposición pública, no podía mantenerlo, ni siquiera por respeto a mí. David, dijo el señor Thompson cuando se encontraron en su oficina después de lo que sucedió anoche. Varios clientes han llamado para decir que no quieren trabajar con alguien que trata a su madre de esa manera. Lo siento, pero su empleo aquí termina hoy. Pero las redes sociales no habían terminado con ellos. Los usuarios comenzaron a indagar más en sus vidas, descubriendo inconsistencias en las historias que Rachel había contado.
Alguien encontró publicaciones antiguas donde Rachel presumía de los caros regalos que David le había dado. Regalos que ahora sabían que yo había pagado. Otros descubrieron que la pareja había estado viviendo un estilo de vida muy por encima de sus ingresos reales. El hashtag #TeamEvelyn comenzó a ser tendencia mundial. Mujeres de todas las edades compartieron sus propias historias de hijos ingratos o nueras problemáticas. Madres que habían sido excluidas de las bodas. Suegras que habían sido tratadas con desprecio. Mujeres que habían sacrificado todo por sus familias solo para ser abandonadas cuando ya no eran útiles. Mi historia había tocado una fibra muy sensible en millones de personas. Mientras tanto, estaba en mi suite de hotel viendo cómo todo se desarrollaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había conseguido justicia. Había limpiado mi nombre. Había demostrado mi punto. Pero también había perdido a mi hijo para siempre. La relación entre David y yo estaba rota de una manera que probablemente nunca podría repararse. Alan vino a visitarme esa tarde con más documentos legales. Evelyn, dijo, David y Rachel han estado tratando de contactarme. ¿Quieren negociar? ¿Qué no? Pregunté. Quieren que les devuelvas la casa y que retires la acción legal que tienes contra ellos por difamación. A cambio, prometen disculparse públicamente y mantenerse fuera de tu vida para siempre. Me reí amargamente. Ahora quieren negociar después de llamarme psicópata y mentiroso frente a millones de personas. Están desesperados, explicó Alan. No tienen trabajo, no tienen casa, no tienen dinero. Rachel está recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales y David está teniendo ataques de pánico. ¿Ataques de pánico? Pregunté, sintiendo un pinchazo de preocupación a pesar de todo. Sí, confirmó Alan. Aparentemente, no puedes salir de casa sin que la gente lo reconozca y lo confronte sobre cómo te trató. Ayer, una anciana le dio una bofetada en el supermercado, gritando que era una vergüenza como hijo. Por un momento, sentí algo parecido a la compasión. Después de todo, David seguía siendo el niño que había criado, el que había consolado durante las pesadillas y celebrado sus primeros pasos. Pero luego recordé su cara de asco cuando me echó de su boda y la compasión desapareció. Las consecuencias de sus acciones, murmuré. Ellos eligieron este camino. ¿Qué quieres que les diga? Alan preguntó. Diles que la casa es mía y seguirá siendo mía. Si quieren seguir viviendo allí, pueden pagar el alquiler mensual completo de 3,000 pesos. Si no pueden pagarlo, tienen que mudarse. En cuanto a la demanda por difamación, esta avanza hasta que reciba una disculpa pública completa y una compensación por el daño a mi reputación. Alan se fue, y me quedé solo con mis pensamientos. La verdad era que ya no necesitaba el dinero del alquiler ni la compensación legal. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero necesitaba que David y Rachel entendieran que las acciones tienen un precio. Que no puedes tratar a las personas como basura y esperar que no haya consecuencias. Esa noche, David finalmente logró comunicarse conmigo. Había conseguido mi número de hotel y había llamado repetidamente hasta que accedí a contestar. Mamá, dijo, con la voz quebrada. Por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos, respondí. En la puerta del lugar de la boda, me dijiste que no encajaba en tu imagen. Mamá, por favor. Estaba confundido. Rachel me había llenado la cabeza de ideas locas. David, lo interrumpí. Rachel no te puso una pistola en la cabeza para hacerte echarme de tu boda. Esa decisión fue tuya. Rachel no te obligó a tratarme con desprecio durante meses. Esas fueron tus decisiones. Pero no sabía que tenías dinero, dijo desesperadamente. Si lo hubiera sabido, nunca te habría tratado así. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. ¿Escuchas lo que estás diciendo, David? ¿Me estás diciendo que me habrías tratado mejor si hubiera sabido que tenía dinero? ¿Qué tal tratarme bien porque soy tu madre? ¿Qué tal si me respetas porque sacrificé mi vida por ti? David se quedó en silencio, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había revelado. No, no quise decir eso. Sí, lo hiciste, respondí. Y esa es exactamente la razón por la que nuestra relación ha terminado. Porque para ti, mi valor como persona se determinaba por lo que podía hacer por ti, no por quién soy. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Preguntó, llorando. Nada, respondí con tristeza. No hay nada que puedas hacer, David, porque el perdón se da a las personas que cometen errores, no a las personas que revelan su verdadero carácter. Me mostraste quién eres realmente cuando pensaste que era seguro despreciarme. Ahora tienes que vivir con ser esa persona.
Colgué el teléfono y por primera vez desde que comenzó toda esta situación. Lloré no por la pérdida del dinero o de la casa o del estatus, sino por la pérdida del hijo que creía haber criado y que en realidad nunca había existido. 6 meses después, mi vida había cambiado por completo. Me había mudado a un hermoso apartamento en París, cerca de las propiedades que había heredado de mi padre. Europa me recibió con los brazos abiertos, un país donde nadie conocía mi historia viral, donde podía caminar por las calles sin ser reconocida, donde podía empezar de nuevo a los 71. Alan manejaba mis asuntos legales desde los Estados. David y Rachel finalmente habían perdido la casa. Incapaces de pagar el alquiler de 3,000 pesos, se habían mudado a un pequeño apartamento en un vecindario modesto, muy lejos de la vida de lujo falsa que habían estado viviendo. David había encontrado trabajo como técnico en una pequeña empresa, ganando una fracción de lo que solía ganar. Rachel estaba trabajando en un centro de llamadas, el único lugar que la contrataría después de que su reputación fuera destruida en las redes sociales. La demanda por difamación había tenido éxito. El juez había fallado a mi favor, ordenando a Rachel que pagara una compensación considerable y emitiera una disculpa pública formal. La disculpa había sido breve y claramente forzada, pero legalmente suficiente. Me disculpé con Evelyn por las declaraciones falsas que hice sobre ella en las redes sociales. Reconozco que mis afirmaciones eran incorrectas y dañaron su reputación. Lamento profundamente mi comportamiento. Había donado el dinero de la compensación íntegramente a organizaciones que ayudan a madres solteras y familias adoptivas. No necesitaba su dinero, pero ellos necesitaban aprender que mentir públicamente sobre alguien tiene un costo real. Durante estos meses, había recibido miles de mensajes de mujeres de todo el mundo. Madres que se habían inspirado en mi historia para poner límites con hijos abusivos, suegras que habían encontrado el valor para defenderse de nueras irrespetuosas. Mujeres mayores que habían decidido dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para sí mismas. Una de las cartas que más me conmovió fue de una mujer llamada Abigail de Colombia. Señora Evelyn, escribió, tu historia me salvó la vida. Durante 15 años, tragué el desprecio de mi hijo y mi nuera, creyendo que era mi deber como madre soportar todo por amor. Después de ver tu historia, me di cuenta de que el amor no significa permitir el abuso. Gracias por enseñarme que las madres también merecen respeto. Había comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, no por venganza ni para ganar más dinero, pero porque me di cuenta de que mi historia había tocado algo universal. Millones de mujeres se habían visto reflejadas en mis experiencias, y pensé que tal vez mi historia completa podría ayudar a otras personas a reconocer y escapar de relaciones tóxicas. El libro se llamaría Me retiré de ser madre y estaría dedicado a todas las mujeres que habían sacrificado su identidad por amor y que necesitaban recordar que merecían ser tratadas con dignidad. David había intentado contactarme varias veces durante estos meses, cartas enviadas a través de Allen, mensajes a través de conocidos mutuos. Incluso había viajado a París una vez para buscarme, pero me había mantenido firme en mi decisión. Había cerrado esa puerta para siempre. La última carta que recibí de él había sido particularmente dolorosa. Mamá, escribió. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me doy cuenta de todo lo que hice mal. Rachel y yo nos estamos divorciando. Nunca pudo superar la humillación pública y terminó culpándome de todo. Ahora estoy solo y entiendo lo que perdí. No solo perdí a una madre. Perdí a la única persona que realmente me amaba incondicionalmente. Sé que es demasiado tarde, pero quería que supieras que lamento cada palabra cruel, cada momento de desprecio y haberte echado de mi boda. No te pido que me perdones, solo que sepas que entiendo que fuiste la mejor madre que alguien podría tener, y yo fui demasiado estúpido para valorarte. Leí esa carta varias veces, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque estaba claro que David finalmente había entendido la magnitud de lo que había perdido, pero también alivio porque su comprensión validaba mis decisiones. No había sido cruel ni vengativo. Simplemente había defendido mi dignidad y establecido consecuencias apropiadas para el abuso. En mi nueva vida en París, había encontrado una paz que no había sentido en décadas. Tenía tiempo para leer, para viajar, para hacer nuevos amigos con personas que me valoraban por quien era. Había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca tenía tiempo porque estaba demasiado ocupada viviendo para David. También había empezado a hacer voluntariado con una organización que ayudaba a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Mi historia, las dio esperanza.
Les mostró que era posible reconstruir una vida después del rechazo familiar, que la propia dignidad valía más que mantener relaciones tóxicas. Una tarde, mientras caminaba por un parque, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido desde adoptar a un niño de 3 años hasta la decisión de retirarme de la maternidad a los 71. Había sido un viaje largo y doloroso, pero también liberador. No me arrepentí de adoptar a David. Le había dado amor, educación, oportunidades que de otro modo no habría tenido. No me arrepentí de los sacrificios que hice durante su infancia y adolescencia porque fueron actos de amor genuino por un niño que los necesitaba. Pero tampoco me arrepentí de alejarme cuando se convirtió en un adulto que me trataba con desprecio. Había aprendido una lección fundamental. El amor incondicional no significa aceptar el abuso incondicional. Había una diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruyan en nombre de ese amor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alan. Evelyn, escribió, David se puso en contacto conmigo de nuevo. Dice que está en terapia y que entiende todo lo que hizo mal. Está preguntando si hay alguna posibilidad de reconciliación. Leí el mensaje y sonreí tristemente. Le respondí, dile que me alegra saber que está trabajando en sí mismo. Pero algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Era la verdad. Le deseaba lo mejor a David, pero ya no desde la posición de su madre. Esa mujer, la que había vivido por él durante décadas, ya no existía. En su lugar, había nacido una nueva mujer. Evelyn, una mujer de 71 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, el respeto propio sobre el amor tóxico. Mientras el sol se ponía sobre París, pensé en la frase que se había convertido en mi mantra. No me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber entendido antes que la amabilidad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Había terminado mi carrera como madre, pero había comenzado mi vida como mujer libre, y eso descubrí que era la mejor venganza de todas: vivir bien, vivir en paz, vivir finalmente para mí misma.